Súper. Para comenzar, no sé si nos puedes honrar, Eugenia, con la oración de inicio, por favor. Ya. Espera un poquito. ¿Ahí está bien? ¿Sí se escucha bien? Sí, súper. Ya, Señor, te damos gracias, Señor, en este día por tu amor, por tu misericordia, Señor, y colocamos delante de ti este estudio, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender, para poder aprender, Señor. Dependemos de ti, Espíritu Santo. Ven, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y bendecimos a Alex, Señor, que Él nos va a enseñar. Dale, Señor, esa gracia que viene de ti, Señor. Lo bendecimos en esta hora y bendecimos este tiempo que vamos a estar juntos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Muchas gracias, Eugenia. Lo primero, felicitar a todas las personas que enviaron el código de colores. La verdad es que los revisé muy por encima la gran mayoría. Pero lo importante del código de colores, más que los colores en sí, es la identificación de algunos elementos. Recordemos que el código de colores responde a la primera parte del método inductivo, que es la observación. Por lo tanto, con el código de colores yo debería poder enfocarme en quiénes son los personajes que están interactuando en el relato, ya sea personajes naturales o personajes divinos como Jesús, que sale bastante mencionado, o Dios, que sale mencionado también al principio y al final, algunas personas de importancia, algunos lugares, algunos momentos en el tiempo, y eso principalmente. Ahora, yo sé que muchos de ustedes tuvieron algunos conflictos con los contrastes, sobre todo porque tal vez no me expliqué del todo bien en la clase pasada, pero el objetivo de identificar los contrastes es más bien identificar la lógica detrás del relato. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros contamos una cosa y luego decimos otra cosa que viene a complementar lo anterior. Por ejemplo, cuando revisamos el libro de Filemón, nos damos cuenta que se habla de dos naturalezas. La primera naturaleza tiene que ver con lo que se era antes y luego con lo que se es después. En el caso específico de Onésimo, nos damos cuenta que él antes era un esclavo y luego hubo una transformación y él ya no era más esclavo, sino que Pablo pedía que se convirtiese en alguien de mayor estima. Por lo tanto, ahí hay un contraste. Pasa de un estado a otro. ¿Sí me hago entender? De todas maneras, esos detallitos los vamos a ir viendo en el contexto, porque lo primero que vamos a revisar en el día de hoy tiene que ver con esto que yo les decía de los elementos. Si me confirman que se ve el PPT, muy bien, muchas gracias. Sí. Lo primero que vamos a revisar hoy día tiene que ver con establecer cuáles son los objetivos de la clase para que todos sepamos qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver. En primer lugar, vamos a revisar los antecedentes bibliográficos de la carta de Pablo a Filemón. Recordemos que el IBR que ustedes tienen que llenar tiene la primera sección con antecedentes bibliográficos. Luego vamos a revisar algunos elementos históricos que son importantes a la hora de leer Filemón y que no podemos pasar de lado, que tiene que ver con la segunda parte del IBR. Luego vamos a establecer o vamos a revisar cuál es la estructura de la carta y revisar también cuáles son las temáticas principales que se abordan aquí. Y para finalizar, casi, vamos a hacer un trabajo en grupos, en Zoom. Y este trabajo en grupo tiene que ver con la interpretación, con las preguntas de interpretación que aparecen en el IBR y con una de las preguntas de aplicación personal. Además de eso, vamos a establecer para finalizar la clase de hoy día o la sesión de hoy día, cuáles van a ser las tareas para la clase siguiente, porque hay algunos cambios, pequeños cambios que tuvimos que hacer en honor a las personas que van a compartir. Primero que todo, comentarles que
todo lo que vamos a revisar hoy día lo sacamos del proyecto Biblia, también del Ministerio Hindu Biblia, además de la introducción a Filemón en la Biblia NBI y en la Biblia TPT, que es una versión inglesa. Y además me faltó ahí añadir el estudio bíblico inductivo de Filemón hecho por Jucum Monterrey. Ok. Con respecto a los antecedentes bibliográficos, es evidente que esta carta es una carta, por lo tanto, pertenece al género literario carta. Pero que hay un elemento importante a considerar, porque nosotros en el día de hoy, cuando hablamos de cartas, pensamos en un escrito que escribimos casi de manera automática y que enviamos a alguien a través de un cartero, ¿cierto? De hecho, esa visión también es bastante obsoleta porque lo que hacemos hoy por hoy es enviar un correo electrónico. Y para enviar un correo electrónico lo que yo hago es sentarme a escribir y en el mejor de los casos reescribo varias veces lo que quiero escribir con formalidad. Pero cuando no es un correo formal, yo escribo lo primero que se me viene a la cabeza, ¿cierto? Lo mismo que cuando escribimos en Facebook, por ejemplo. Cuando hacemos un comentario en Facebook, yo no estoy preocupado de la redacción, ni tampoco estoy muy preocupado de la ortografía. Estoy más preocupado por emitir un mensaje. En el caso de la carta o de la epístola en Filemón y en todas las cartas en realidad de Pablo, nos vamos a dar cuenta que esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque el enviar una carta en este tiempo es sumamente costoso. Por lo tanto, lo que no puede hacer Pablo es sentarse a escribir lo primero que se venga a su cabeza. Todo lo que escribió Pablo está escrito súper pensadamente para cumplir los objetivos que él tenía al momento de comunicar. No es que él haya escrito algo como improvisando, sino que en realidad él tenía bastante claro cuáles eran los puntos que quería tratar y por eso estructura la carta de la manera en que él estructura. Cuando veamos cuando veamos Efesios en 3 semanas más, esto se va a hacer aún más evidente, porque es una carta que está escrita para la iglesia. Esta carta, a diferencia de las otras, es que está destinada para Filemón. Y ahí pasamos ya al tercer punto de los antecedentes bibliográficos. ¿Por qué? Porque dice abiertamente y explícitamente al principio de esta carta que es una carta destinada a una persona en particular. Por lo tanto, esta persona en particular es el destinatario, que sería Filemón. Ahora, también se hacen otros saludos, por ejemplo, a Apia, a Arquipo y a la iglesia. Por lo tanto, es probable que esta carta también está siendo escrita para que sea mencionada por otros. Cuando yo, por ejemplo, escribo en Facebook o escribo un correo electrónico, envíale saludos a tu mamá. Lo que yo estoy queriendo hacer es que la persona que recibió la carta de manera directa o el mensaje de manera directa le diga a otra persona, oye, ¿sabes qué? Esta persona me escribió y me dijo algo. Entonces nosotros podemos deducir que cuando Pablo saluda a Apia y a Arquipo y a la iglesia, es probable que su intención haya sido también que Filemón comparta las cosas que él recibió para los que están mencionados ahí. Ahora, con respecto de el origen, se cree que esta carta fue escrita durante la estadía de Pablo en la cárcel en Roma. Y está datada aproximadamente entre el año 60 y 62 después de Cristo, evidentemente. Todo este PPT se lo voy a enviar por correo electrónico. Así que si hay algún dato que quizás no alcanzan a escribir, lo pueden revisar después con el correo electrónico. Esto es sumamente importante porque vamos a comenzar a ver ahora cuál es el contexto histórico en el que la carta de Filemón está escrita. Filemón, como bien dice el PPT, provee información histórica de muchísimo valor acerca de la relación que tenía la iglesia primitiva o primera iglesia con la institución de la esclavitud.
Ahora, tenemos que tener súper en cuenta que la esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano de manera súper natural y que además era una parte aceptada de la vida, como dice el PPT. Y de hecho, según algunas estimaciones, se cree que los esclavos constituían a 1/3 de la población. Ahora, cuando nosotros imaginamos esclavos en la actualidad, seguramente vamos a pensar en personas que no tienen educación, en personas que están desprovistas de ciertos recursos o de acceso a ciertos tipos de, entre comillas, privilegios. Pero la verdad de las cosas es que en el Imperio Romano esto no es tan así. ¿Por qué? Porque Roma se caracteriza por ser un pueblo que, o un imperio más bien que un pueblo, que conquistaba lugares mediante la fuerza y que esclavizaba a todos los que estaban en las otras ciudades que eran conquistadas, valga la redundancia. Es por esto que entre los esclavos nos vamos a encontrar a gente muy diversa con respecto de sus conocimientos. Vamos a encontrar evidentemente personas que quizás no estaban tan preparadas académicamente y que pues, forman parte quizás de la fuerza bruta, pero también nos vamos a encontrar a gente también muy letrada. Nos vamos a encontrar a doctores, a músicos, a maestros, a artistas, a contadores, a gente que en realidad podía trabajar para las personas y que podía de alguna u otra manera subsistir de manera independiente. ¿Por qué no existían de manera independiente? Lo vamos a ver un ratito más, pero principalmente porque en Roma estaba bien visto tener esclavos. Y la verdad de las cosas es que hay algunos dueños de esclavos que mantenían a sus esclavos de muy buena manera. Recordemos que además estaba todo este boom por ejemplo, los Juegos Olímpicos, o como por ejemplo las peleas en el Coliseo Romano, y muchos de esos, si no la gran mayoría, eran esclavos que iban a pelear por sus amos, y que iban y agarraban fama a medida que iban ganando las batallas. Ahora, como bien he dicho, en Roma la esclavitud era perfectamente legal. Aunque los esclavos no eran considerados como tales, no eran legalmente considerados como personas, sino que en realidad eran considerados como objetos. Y como objetos podían ser comprados, vendidos, heredados, intercambiados, podían ser tomados como parte de pago, podían ser utilizados como una moneda, y al tener esta condición de esclavitud, los amos tenían completo poder por sobre ellos. ¿Esto qué significa? Significa que los amos tenían la potestad de poder castigar a sus esclavos incluso con la muerte. Y nadie les iba a decir que eso estaba mal porque en realidad eran de su propiedad. Ahora, esto que voy a decir a continuación quizás es un poco polémico. ¿Por qué? Porque la Biblia explícitamente no condena a la esclavitud como institución. Eso sí, hace un llamado de atención, como bien dice la diapositiva, a tanto a amos como a esclavos con respecto de la posición de su corazón. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si bien Roma tenía instituida esta institución de esclavitud, si los cristianos hubiesen abogado contra la institución de la esclavitud, la persecución hacia los cristianos hubiese sido aún más grande de la que existió en el Imperio Romano. Recordemos que al principio de los tiempos del cristianismo, en realidad el pueblo cristiano era perseguido por los judíos, no por el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano comenzó a perseguir a los cristianos, pero eso es otra historia. Vuelvo a insistir, la Biblia no condena la esclavitud como institución, pero sí hace un llamado de atención a cambiar el corazón de los amos y de los esclavos
con respecto del trato y con respecto del servicio. De hecho, hay versículos súper explícitos en donde le dice a los esclavos abiertamente y explícitamente que se sometan al servicio de sus amos tal como si estuviesen sirviendo a Jesús. Y hace también un llamado a los amos a tratar de buena manera a sus siervos. Otra cosa importante que tenemos que mencionar es que, aunque existía esta esclavitud, también se había vuelto bastante común que se le diera la libertad a los esclavos, bajo ciertas condiciones, evidentemente. Una de estas condiciones es que el esclavo podía cobrar o pagar la libertad, o la otra es que el esclavo haga ciertos méritos para alcanzar la libertad. Hay una serie de televisión muy poco cristiana que se llama Spartacus, no sé si alguno tuvo la oportunidad de verla, pero en esa no se la recomiendo en todo caso, súper poco cristiana. Pero el punto está en que en esa serie se cuenta la historia de un hombre que fue hecho esclavo y que le ofrece la libertad, pero para poder ganar la libertad tenía que matar a muchas otras personas en estos juegos de Coliseo. Pero a pesar de que existía esta opción de ser libre, muchos de los esclavos preferían mantenerse en esclavitud porque se encontraban en mucho mejores condiciones que hombres libres. ¿Por qué? Porque existía, por ejemplo, la posibilidad de que siendo libre no encontrase trabajo. Y sin trabajo no iba a poder mantener una casa, por ejemplo. Y siendo esclavo tenía comida y tenía techo asegurado. Cuando estaban con un buen amo, por supuesto. Otro aspecto importante del contexto histórico que tenemos que mencionar es que la carta de Filemón está bastante relacionada con Colosenses. Sobre todo porque en ambas cartas se menciona a Onésimo. Y porque también está mencionado el tópico de la esclavitud como uno de los elementos de la carta. De hecho, se cree que Onésimo y Tíquico, que Tíquico es la persona que se llevó la carta de Colosenses, fueron enviados por Pablo para entregar las cartas de Efesios y de Colosenses. Otro elemento importante del contexto histórico que tenemos que mencionar es que Onésimo, antes de que se convirtiese en un servidor de Pablo, era un esclavo de Filemón. Y aquí ya estamos entrando en la carta específica. Y que huyó de Filemón por razones que se desconocen. Algunos creen que es porque había un asunto de dinero entre medio, pero la verdad de las cosas es que no hay ningún registro que compruebe esta situación. Por otra parte, cuando Onésimo llega a Roma, se vuelve un seguidor de Jesús, no sabemos bajo qué condiciones ni por qué motivo, pero también sabemos que comienza a ayudar a Pablo. Y de hecho comienza a ayudarlo de manera tan fuerte que se vuelve una persona importante y cercana para Pablo. ¿Cómo sabemos que es alguien importante? Lo sabemos porque en realidad él, al llevar la correspondencia a una iglesia, entendemos que no es simplemente un mensajero. ¿Por qué? Porque las personas encargadas de llevar las cartas eran también las personas que estaban a cargo de leerla y de explicarla a la iglesia. De hecho, se cree en la tradición ortodoxa que Onésimo se transformó en uno de los líderes de la iglesia. Lo que yo les comentaba con respecto de los contrastes también es súper evidente en el contexto histórico, porque en la carta a Filemón se marca
súper claro el contraste entre quién había sido Onésimo y en quién era él ahora. Otra cosa importante que se cree respecto de la carta de Filemón es que al estar mencionados Arquipo y Apia, que también eran líderes de la iglesia local, tal vez se le escribió a ellos con la intención de que ayudaran a Pablo a que Filemón fuese convencido de lo que él estaba solicitando. Y que en este caso era darle la libertad a Onésimo. Otra cosa súper linda y súper interesante de revisar es que Onésimo significa útil y valioso. Esto es lo que yo les comentaba hace un ratito atrás. Según la tradición de la Iglesia Ortodoxa, Onésimo se volvió obispo de la Iglesia de Éfeso después de la muerte de Timoteo y fue tomado prisionero en Roma y condenado a muerte por lapidación en el 109. Con respecto a la estructura de la carta de Filemón, nos encontramos que entre el versículo 1 y el versículo 7 está la oración inicial de la carta. Entre el versículo 8 y el 20 hay una intercesión por parte de Pablo hacia Onésimo, en donde el versículo 10 hay un elemento súper importante a considerar, y es que Pablo le dice a Filemón, que Onésimo se convirtió en un hijo para Pablo. Y entre el 15 y el 16 está la solicitud explícita. Entre el versículo 21 y 25 encontramos la despedida de Pablo en la carta. No sé si hasta aquí hay preguntas con respecto del contexto histórico o que podemos revisar en la carta a Filemón. Todos estos datos históricos nos van a servir para hacer la segunda parte, que es la interpretación. Pero para poder hacer la interpretación, primero nos vamos a dividir en grupo y segundo, necesitamos tener una revisión bastante amplia de lo que era el contexto histórico en donde está escrita Filemón. ¿No? Súper. Vamos entonces a la parte de interpretación. José. Quiero preguntar, ¿de dónde sacaste los datos? Dijiste de la tradición ortodoxa. Sí. Pero, ¿literatura? Este dato en particular estaba escrito en la introducción a la carta de Filemón en la Biblia TPT, que es la The Passion Translation. Ya. Si no hay más preguntas, pasamos a la interpretación y aplicación. Aquí les voy a pedir que escriban las preguntas, porque las vamos a comentar en grupo. Lo primero, evidentemente, para poder responder esto, necesito haber leído la carta con anterioridad. La primera pregunta es, ¿cuáles son las temáticas principales de la carta? La segunda es, ¿a qué se refiere Pablo con que lo engendró en sus prisiones? La tercera pregunta, ¿por qué Pablo le pide que no solo lo perdone, sino que además lo reciba como un hermano? Eso está en los versículos 15 y 16. Y por último, ¿qué atributos de Dios se hacen evidentes en la carta? ¿Ya? ¿Pueden tomar una fotito?
y nos vamos a ir a los grupos. Alex, no está la pregunta. Ah, las quité. No estaban las preguntas y pasaron muy rápido, no las alcancé a anotar. Van de nuevo, van de nuevo. Después de que hayan trabajado esto en grupos, vamos a volver al grupo general y vamos a comentar las respuestas, ¿ya? ¿Ahora sí? Tómale una foto mejor, hermana. Sí, sí la tomé, pero no la puedo ver después porque tengo el teléfono. Ya, pero no importa, ahí me la soplan. Ya, entonces, para efectos prácticos voy a detener la grabación en este momento y la vamos a retomar al regreso de la conversación de grupos. Ya, ahí estamos de vuelta con la grabación y creo que ya estamos todos de vuelta, ¿no? Parece que no falta nadie. Súper, ¿cómo les fue en los grupos? ¿Les pareció interesante la dinámica? ¿No les gustó la idea de dividirse? No, bueno. Súper, qué bueno que les haya gustado. Apareciste como Carlos Pinto, sí. De las sombras. Le faltó el puro humo. Para la otra queremos los efectos, Alex. Los efectos especiales, ya. Sí. Ya, les tengo ¿Podrían que enviarnos las preguntas así como... ¿Cómo? que podrían enviarnos las preguntas un ratito antes para así tenerla claro aquí? Perdimos mucho tiempo en eso nosotros porque Ya. no teníamos imagen. Sí, me di cuenta que también les podía mandar un mensaje a todos desde aquí, desde el general, y que lo pudiera leer todos en su chat. Entonces, Genial. para la próxima, lo que voy a hacer es copiar las preguntas y meterlas en el chat para que así las puedan leer todos en el Zoom en cada una de sus sesiones. Ah, genial, súper. ¿Ya? Ok, nos queda poquito. Estamos súper bien con el tiempo, todavía nos quedan al menos 10 minutos. Recordemos que las sesiones están pensadas para que sean hechas en 1 hora y poder extendernos quizás hasta media hora más, ¿ya? Entendiendo que igual es tarde para que cada uno después pueda ir a dormir tranquilo a los que se acuestan tempranos como yo, por ejemplo. Les voy a mostrar el IBR que van a tener que implementar. Recuerden que yo se los voy a enviar por correo electrónico. ¿Me confirman que se ve el IBR? Súper. Sí, se ve. Sí. Súper bien. Porque este documento se llena con la información que recibimos hoy día. Como pudieron ver, la primera parte es súper expositiva. Por lo tanto, no hay mucho que quizás podemos aportar respecto del contenido histórico. Pero aún así, si es que alguien tiene dudas con respecto de lo que se está contando, es súper importante que pregunten para poder ir explicando ciertas cosas. Entonces, van a recibir este mismo documento que tiene la ficha bibliográfica que ya la revisamos al principio, el resumen general, que aquí lo van a ver, oh, perdón, ahí sí, que son la temática principal, que fue la primera pregunta que ustedes respondieron en el grupo pequeño, el resumen del contenido, que es el resumen de la carta, y luego viene el contexto histórico. José. ¿El género literario? Eso aparece en la diapositiva. Es La carta, diapositiva. por lo tanto es género... se me olvidó el nombre ahora. Género... Epístola. Epístola, gracias. Muchas gracias. ¿Y En el el PPT resumen del todo. contenido de eso? El resumen del ya. contenido es
de qué se trata la carta. Ya, pero un resumen hecho por una. Exactamente, resumen hecho por ti. Ah, ya. Y en información de contexto histórico, súper sencillo, yo les di hartos tips, hartas cositas que ustedes podían añadir. Ustedes cogen las que a ustedes les parecieron más interesantes o las más importantes. Ahí escogen 3. Luego viene las preguntas de interpretación. En las preguntas de interpretación se van a encontrar con las mismas que estuvieron revisando en el grupo pequeño, con la diferencia que hay un par más. Por ejemplo, esta estaba, la primera, la segunda también estaba, pero la tercera no. Dice, ¿por qué Pablo envía a Onésimo a pesar de confesar que él hubiese querido retenerlo? Mm. Y la 4, esa también estaba. ¿Por qué Pablo le pide que no solo perdone a Onésimo, sino que además lo reciba como un hermano? Me da la impresión, Alex, que la primera no estaba. Sí, creo que no. ¿Por qué Pablo prefiere rogarle a Onésimo? Sí, tienen razón, no estaba. ¿Por qué Pablo prefiere rogarle a Filemón en vez de ordenarle que reciba a Onésimo si tenía la autoridad para hacerlo? Claro, esa no estaba. Sí, esa no estaba. La 2 sí, Sí, la 2 sí. Y la 3. Ujú. y la 3. Qué observadora. Muy bien, Gladys. Menos mal que eres profesor, ¿no? No cacháis nada. Está cansado. Recuerden que todo esto está siendo grabado. Perdón, hermano. No, no hay problema. Aplicación personal. La primera de la aplicación personal también estaba en el grupo pequeño. ¿Qué atributo o atributos de Dios se hacen evidentes en este libro? Ay. La segunda, que yo les decía la semana pasada que era súper importante que la compartieran con la persona con la que ustedes están siendo discipulados, o con alguien de confianza para que puedan seguir hablando de este libro y para poder seguir, o sea, para, en definitiva, que el efecto que causa en ustedes la Biblia sea aún más evidente. Que es qué temática del libro Dios está trabajando contigo en este tiempo y de qué manera. Y la última dice, publica algo en tus redes sociales que sea de ayuda y bendición. Cuéntanos de qué se trató la publicación y en qué plataforma lo usaste. Yo quería mostrarles ahora un ejemplo de eso, pero Alex, no me disculpa, carga la... y nosotros estas hojas o estas respuestas te las tenemos que enviar por correo. Sí, por ¿Cuándo? correo electrónico. ¿Cuál es la fecha tope? De aquí al otro martes. Ah, ya. Recordemos que el otro martes tenemos también a la misma hora clases y que debe estar enviada la tarea antes del inicio de esa clase. Estoy tratando Alex, y yo no me manejo mucho en escribir en el computador. Tendría que hacerlo a mano y mandarte una foto. ¿Cómo Sí. lo hago? Sí, así mismo. No hay ningún problema con que lo hagas a mano y que me lo envíes por WhatsApp. Dame un segundito que no me funciona el compartir la pantalla desde el celular. Porque quiero mostrarles qué fue... les quiero mostrar 2 ejemplos. Un ejemplo es lo que yo hice con Filemón, cuando hice el estudio bíblico inductivo. Y lo que yo hice fue una imagen. La preparé ahí bien bonita en Photoshop. No es necesario usar Photoshop, obviamente. Ustedes pueden usar una publicación directa nada más sin hacer nada adicional. O si quieren pueden preparar una imagen así bien bonita. Les voy a mostrar, aquí está la imagen. No sé si se alcanza a ver, creo que... Ahí está, hice una imagen bien bonita
Dice, con el libro de Filemón aprendí que Jesús nos llama a perdonar a todos, pero también a veces nos llama a restaurar relaciones rotas con un propósito mayor, los puntos, amar como Él ama. Y ahí yo etiqueté en Instagram a la escuela de Jucún Monterrey, que fue en donde yo hice el estudio bíblico inductivo. Les voy a pedir que etiqueten a la cuenta de la iglesia BinePM, simplemente para que tengan más difusión en realidad, ¿ya? Y quiero mostrarles también otro texto que hizo un amigo, Nico, y que él lo hizo ya mucho más editado y todo lo demás. Oh. No sé si se comparte el audio, creo que no. Sí, se escucha. Ah, ya. Pero no alcanzo a leer lo que dice. Se los voy a enviar de todas maneras por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que ahí lo puedan ver con calma y puedan ver los detallitos. Obviamente, si ustedes no tienen dominio de herramientas de Internet, no se preocupe, usted escríbalo en su estado de WhatsApp, por ejemplo, o en su estado de Facebook, y con eso se da por hecha la tarea, ¿ya? Eso, no sé si alguien tiene más dudas, preguntas, comentarios. Para la próxima semana, ¿cuál va a ser la tarea? O sea, sí. esta tarea. Pero... Sí, gracias, Eugenia. ¡No! No, más tareas no, ya. ¿Ya me confirman si se ve el PPT? Sí, se Sí. ve. Ya, vamos a ir a las tareas de la próxima semana. La primera tarea es entregar el IBR de Filemón por correo electrónico o por las opciones que ya hemos mencionado aquí. La segunda tarea es... no los veo. Leer 1 Timoteo, dice. Sí, leer 1 Timoteo, porque aquí está el primer cambio que vamos a hacer. Yo les había comentado que íbamos a hacer la primera carta de Timoteo, pero en realidad vamos a hacer la segunda. ¿Ya? La tercera Pero, tarea... ¿sí? Alex, disculpa, entonces, ¿qué leemos? ¿Primera de Timoteo o segunda de Timoteo? Lo que pasa es que vamos a hacer IBR y estudio bíblico de segunda de Timoteo, pero el profe que nos va a enseñar me pidió que les sugiriera que leyeran 1 de Timoteo para que también tengan el contexto de 1 de Timoteo, porque lo que vamos a hacer es aplicar método inductivo a la segunda carta de Timoteo. Entonces leemos las dos. Claro, pero solo es leer 1 de Timoteo. Si quieren ver el proyecto Biblia de 1 de Timoteo, por supuesto que también está a su disposición. Lo que pasa es que para entrar al contexto de la segunda de Timoteo tienes que leer la primera. Exactamente. Entonces, La siguiente Alex, tarea... entonces, porque ahí dice realiza... Ah, ya. La siguiente tarea es leer, o sea, ver el proyecto Biblia de 2 de Timoteo. Y la última de las tareas es realizar el código de colores de 2 de Timoteo. Eso. Ahí lo estoy corrigiendo. Ahí está. Ay. Entonces, entregar Filemón primero. Esa es la primera tarea. La segunda es leer 1 de Timoteo. La tercera tarea es realizar el proyecto Biblia de 2 de Timoteo. Y por último, realizar el código de colores de 2 de Timoteo. Ya. Esto lo vas a mandar al correo todo esto, ¿cierto? Sí, en cuanto termine la clase, les envío el PPT y la clase grabada. Les voy a enviar de todas maneras el video ahora mismo, pero como se demora un poquito en cargar, lo más probable es que esté en media hora más o en 1 hora más, depende de la velocidad de mi internet, está disponible el video de la clase de hoy día.
¿Ya? Ya. Eso es todo. Muchas gracias por haber participado en el día de hoy. Vamos a dejar de grabar para efectos de el video. No sé en dónde se detiene. Se me perdió el botoncito. Dejar de compartir, ahí está.